Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy vamos a tratar la tercera parte de nuestra reflexión sin traje de boda. Así que le ruego a nuestro Dios que nos envíe su espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que podamos comprender lo que Él quiere transmitirnos y lo que nos ha transmitido en realidad a lo largo del tiempo. Antes de poder entrar en nuestra reflexión, vamos a colocarnos en el contexto, ¿verdad?, de la situación. Por lo tanto, os he traído 4 párrafos para que podamos entender cuál era la condición de los pioneros 1888 y después, ¿verdad? Y qué consecuencias ha traído esto consigo, porque hoy vamos a hablar de aquel hombre sin traje de la parábola, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice. Dice, ahora es exactamente como en los días de los judíos, cuando llegaba un mensaje, porque todo el poder de los líderes se ponía en contra de él para que no tuviera acceso al pueblo. Y necesitamos entender esta realidad y las consecuencias de qué significa tener una institución y un liderazgo de que el hombre gobierne al hombre y que no sea Cristo el que nos gobierne. Por esto vamos a ver que es Cristo la cabeza de la iglesia. Él es responsable, maestro, líder, pastor. Los demás son subpastores, pero lo que vemos aquí es una rebelión en realidad, ¿verdad? Aquellos que creían representar a Dios, en realidad le están tapando la boca a Dios para que el mensaje no llegue al pueblo, sino que ellos se convierten en filtros de lo que Dios puede o no puede hablar. Y eso es lo que está pasando aquí. Cuando llegaba un mensaje, ¿por qué todo el poder de los líderes se ponía en contra de él para que no tuviera acceso al pueblo? Y no lo sé si podemos comprender la gravedad de este asunto, mis amados. Dice, ahora hermanos, acudid a Dios por vosotros mismos y de rodillas suplicad a Dios. No podemos soportar que los hombres se alejen del mismo centro y corazón de la obra aquí con impresiones equivocadas. No puedo soportar que se vayan de aquí con una nube en sus mentes, y se refiere a lo que ocurrió en Minneapolis 1888, ¿verdad? Que la gente se vaya a sus iglesias, los representantes de las iglesias, ¿verdad?, que se vayan a sus iglesias con las mentes confundidas. Porque ¿de quién es la confusión? Del enemigo, no de Dios, ¿verdad? Dice, si Dios nos envía luz, dejemos que venga a nosotros y que ningún hombre cierre la puerta o trate de cerrarla. ¿Entienden Apocalipsis 3? Cristo está a la puerta y llama. Y eso es lo que nos está diciendo. Estamos cerrando la puerta para que la luz no entre al pueblo, ¿verdad? Dice, no la cerréis vosotros mismos. Abrid la puerta de vuestro corazón y dejad que los brillantes rayos de luz brillen en vuestro corazón y en vuestra mente. Dice, os ruego que dejéis entrar al sol de justicia, que es Cristo, ¿verdad? Dice, ahora, si es mi trabajo, y si Dios quiere que me mantenga y me oponga a este asunto hasta el final, puedo hacerlo. Pero ¿cuánto tiempo pasará antes de que decidas que recibirás mi testimonio? ¿Cuánto tiempo antes de que tenga algún peso para ustedes? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que aceptes la palabra que ha estado entre nosotros desde su comienzo? ¿Cuánto tiempo antes de que rechacéis o apartéis del testimonio vuestros propios sentimientos, vuestras propias ideas y vuestros propios impulsos? Me he parado aquí y he luchado cada pulgada de terreno para que podamos tener el mismo mensaje que este pueblo ha tenido
para poder trabajar junto con Dios. Quiero saber cómo dejará Dios que su pueblo niegue y cerque el camino para que la luz que ha enviado a su pueblo no pueda llegar hasta él. ¿Hasta cuándo será alterada esta cosa? ¿Hasta cuándo vendrá en vano la gracia de Dios a este pueblo? Vendrá en vano la gracia de Dios a este pueblo, dice. Os ruego por amor de Cristo que despejéis el camino del Rey y no juguéis con el Espíritu de Dios. No lo sé si podemos comprender, mis amados, la profundidad y la gravedad de este asunto y las consecuencias que este asunto trae consigo. Fijaos lo que dice. ¿Creéis que como los 10 leprosos voy a guardar silencio, que no voy a levantar la voz para cantar la justicia de Dios y alabarle y glorificarle? ¿Y qué es lo que trata de decir la sierva, mis queridos? Lo que los líderes de este pueblo en todos los tiempos han tratado de acallar la voz que discrepa de ellos. ¿Y qué le sugiere a la sierva? O te callas o te haremos callar, porque eso es lo que trata de decir. ¿Creéis que como los 10 leprosos voy a guardar silencio por miedo que me vais a excluir de la iglesia? Entienda lo que significa lo de los 10 leprosos. No dijeron nada por miedo de que los fariseos los iban a excluir de la sinagoga. Y eso es lo que trata de decir la sierva aquí. ¿Qué pasa? ¿Creéis que os tengo miedo? ¿Que me vais a excluir? ¿Me vais a marginalizar? ¿Me queréis acallar? Va a ser que no. ¿Creéis que como los 10 leprosos voy a guardar silencio, que no voy a levantar la voz para cantar la justicia de Dios y alabarle y glorificarle? ¿Entendéis cómo han obrado en toda la historia? Y que no es la voluntad de Cristo de ninguna manera. Dice, trato de presentártelo para que veas la evidencia que yo vi. Pero parece que las palabras van como al aire vacío. ¿Cuánto tiempo será así? ¿Hasta cuándo las personas que están en el centro de la obra se opondrán a Dios? ¿Con quién estaban peleando? Con Dios. ¿Cuánto tiempo los hombres de aquí los sostendrán en esta obra? ¿Qué es lo que trata de decir? ¿Cuánto tiempo la iglesia os sostendrá económicamente para que vosotros hagáis la obra del enemigo? ¿Entendéis lo que está diciendo? ¿Cuánto tiempo los hombres de aquí, la iglesia, los sostendrán en esta obra? Contra Dios. Quítense del camino, hermanos. Quiten su mano del arca de Dios. De la mente de la gente, quite su mano del arca de Dios y dejen que el Espíritu de Dios entre y obre con gran poder. Siento que debo permanecer en mi puesto, puedo caer aquí como cayó mi esposo, pero necesito hacer una obra para Dios, necesito hacer una obra para la eternidad, una obra para la eternidad. ¿Entendéis que sin su obra no habría un pueblo final, queridos? ¿Entendéis lo que tuvo que aguantar esta mujer para que yo y tú hoy tengamos la verdad? Qué bien sería si realmente entenderíamos lo que ella está diciendo. Desde su momento, el liderazgo se estaba oponiendo a Dios. Y vamos a ver qué consecuencias tuvo esto con este pueblo, queridos. Fijaos, dice, abandonar el primer amor se representa como una caída espiritual. ¿Qué significa esto? Lo mismo que de Adán. Cuando cayó Adán, el espíritu se retiró. Cuando los judíos cayeron de la fe, el espíritu de Cristo no les acompañó. Cuando los gentiles cayeron de la fe y no acompañaron a Cristo en 1844 al lugar santísimo, quedaron en perfecta oscuridad. Cuando la Odisea ahora acaba de rechazar a Cristo, ¿qué le ocurre, queridos? Y nosotros necesitamos entender esta realidad, porque nadie os la va a contar.
Nadie jamás os va a contar que esta iglesia está caminando con un espíritu falso. Vamos a ver lo que nos dice. Muchos han caído así. ¿Cuáles muchos? Desde Adán, lo que acabo de comentaros. Adán, judíos, gentiles, la Odisea. En cada iglesia, ¿en cuáles? En cada iglesia de nuestra tierra, todas, se necesita confesión, arrepentimiento y reconversión. ¿Por qué? Porque no están convertidos. No lo sé si entendemos la gravedad. Es decir, en este momento, este pueblo se puso en el punto cero. Da igual lo que habían caminado. En este momento, el espíritu se retiró y estaban caminando con un falso espíritu. ¿Dónde estaban? En el punto cero de la fe. Tenían que empezar como bebecitos, de la nada. Eso es lo que trata de decir. Fijaos lo que dice. La desilusión de Cristo es indescriptible, queridos. No lo sé si entendemos la gravedad de este asunto, mis amados. En este momento, este pueblo, uno detrás de otro, abandonaron el lugar santísimo y se fueron al lugar santo. Es decir, dejaron de adorar a Cristo y empezaron a adorar al enemigo, de caminar con el enemigo. Eso es lo que está diciendo. Y dice, la desilusión de Cristo es indescriptible. Se ha quedado sin pueblo. A menos que los que han pecado se arrepientan rápidamente, los engaños de los últimos días los alcanzarán. ¿Qué pasó inmediatamente, mis amados? Estamos en 1904. Acababa de empezar el panteísmo y la doctrina de la Trinidad. Y eso es lo que está diciendo. Los engaños de los últimos días los alcanzarán. Algunos, aunque no se den cuenta, se están preparando para ser alcanzados. Dios llama al arrepentimiento sin demora, dice. Durante tanto tiempo han jugado mucho con la salvación, que su vista espiritual se ha oscurecido y no pueden discernir entre la luz y las tinieblas, entre Cristo, caminar con Cristo, saber cómo obra Cristo, cuál es su carácter y caminar con el enemigo. ¿Qué está ocurriendo hoy? ¿Por qué tanto rechazo de la verdad? Porque este pueblo, bajo este espíritu engañador, es incapaz de discernir entre la verdad pura sin contaminar y las tinieblas, las verdades contaminadas. Y esto es lo que está ocurriendo hoy. Este pueblo está en un engaño tan tremendo. Y queridos, como decía ayer en el canal de Telegram porque compartí esta cita, nadie, durante tantísimo tiempo, 1904, queridos, nadie le ha dicho a este pueblo, porque los líderes, igual como las siervas, se han convertido en filtros, han tapado la boca de Dios. Y quiero que veáis el carácter de Dios. Fijaos lo que dice Cristo, a menos que los que han pecado se arrepientan rápidamente. Mucha gente cree que peca hasta que Cristo viene y Cristo hará no sé qué. No conocemos el carácter de Dios, queridos. Dios no obra injusticia. Nosotros elegimos y soportaremos las consecuencias de nuestra propia elección. La vida se retira. ¿Qué nos queda? Las tinieblas, la muerte, nuestra desgraciada elección. Y hasta que no comprendemos rápidamente que tenemos que volver a Cristo, estamos muertos, queridos. Estamos muertos. Dice, durante tanto tiempo han jugado muchos con la salvación. Y hoy vamos a ver qué significa eso de jugar con la salvación. ¿Qué ha pasado con los pioneros? ¿Por qué han jugado con la salvación? ¿Qué ocurrió para que lleguen en semejante barbaridad de situación, en tal desgracia? Dice que su vista espiritual se ha oscurecido y no pueden discernir entre la luz y las tinieblas. Cristo está humillado en su pueblo. ¿Humillado? ¿Por qué?
porque el pueblo le está dando la razón al enemigo. Este pueblo, la ley de Dios no es buena y este pueblo no puede caminar con Dios, no puede obedecer la ley. Cristo está humillado en su pueblo. ¿Por quién? Por mí y por ti, querido, porque no entendemos la verdad. Siempre buscamos argumentos para defendernos de donde estamos y no queremos caminar con Cristo. El primer amor, dice, se ha ido. ¿Quién es el primer amor? Cristo, queridos. Cristo es el primer amor. El primer amor se ha ido. La fe es débil. Hay necesidad de una transformación completa. Es decir, hemos entrado en un camino que hoy recogemos, cosechamos esta desgracia, queridos. Confiar en el hombre. Y todos aquellos que siguen confiando en el hombre hoy no serán parte del remanente de Dios, queridos. Lo siento que tengo que deciros esto, pero solo puedo deciros la verdad. Escrito está. Todos aquellos que se someten al hombre, sea quien sea, incluido yo, todos aquellos que no se someten a lo escrito está y no escucha la voz de Dios, salid de ellos, pueblo mío, de Babilonia, de la falsa doctrina. Vamos a ver cómo termina esta reflexión. Os invito a que os quedéis. ¿Cómo termina esta reflexión? Porque necesitamos entender realidades bien profundas, queridos. Bien profundas. Necesitamos salir de Babilonia. Necesitamos salir de caminar con Satanás tanto y tanto tiempo. Por eso no vemos la mano de Dios. Por eso no vemos dónde está Dios en medio de este pueblo. ¿Por qué están pasando tantas cosas? Porque eso sabemos, ¿verdad? ¿Con quién estamos caminando, queridos? Bien, entremos en nuestra reflexión. Sin traje de boda, la tercera y la última parte. Vamos a entender cómo llegaron ellos en aquella situación y cómo estamos nosotros en esta condición del hombre que vino a la fiesta sin traje de bodas y será echado fuera, condenado, ¿verdad? Dice, el hombre que vino a la fiesta sin traje de bodas representa la condición de muchos en nuestro mundo de hoy. ¿Y por qué representa la condición de muchos, queridos? Porque no nos hemos santificado en la verdad, queridos. Y la verdad, la que Cristo mandó a este pueblo, nos dice dónde estamos. Recuerden que la visión de los dos tronos es la primera visión que le fue dada a este pueblo para que pueda entender cómo está de verdad. ¿Dónde ha de parar si no camina con Cristo? Y la visión de los dos tronos termina diciendo que uno detrás de otro se han ido desde el trono del lugar santísimo al trono del lugar santo. Y en aquel trono Cristo ya no está, está el enemigo. Y si no nos santificamos en toda la verdad y no comprendemos la realidad de este falso evangelio que el enemigo de Dios se ha encargado desde aquel momento hasta hoy, tenemos que echar fuera este falso evangelio y empezar a estudiar el verdadero evangelio. Por esto, este ministerio trata de presentar la verdad. Y cuando se encuentra que una verdad detrás de otra están tan contaminadas, no les vienen a creer. No les vienen a creer. A pesar de que hemos utilizado siempre lo escrito está. Pero ¿qué es lo que dicen? No, esta es interpretación de Gabriel. No, os lo digo yo. La interpretación que vosotros tenéis y vuestros maestros viene directamente del trono del lugar santo.
Allí estáis y este es vuestro evangelio. Y si no salís desde Babilonia, Apocalipsis 18:4, no vais a ser santificados, no podréis participar del día de la expiación. Dice, profesan ser cristianos y reclaman las bendiciones y privilegios del evangelio. Y este hombre es en el marco del día de la expiación, por eso él dice, no hay más tiempo. Habla de mí, y yo estoy en el marco del día de la expiación, por lo tanto yo tengo que participar de la boda del Cordero, sí o sí, dice la Odisea y sus maestros. Pero Dios dice, santifícate en la verdad, y cuando entenderás Apocalipsis 18, Apocalipsis 3, Apocalipsis 14, Apocalipsis 18:4, y entenderás que la Odisea no se salva, sino que solamente un remanente de este remanente. Entonces, una vez que te has santificado en la verdad, podrás participar del día de la expiación. Mientras tanto, profesan ser cristianos, reclaman las bendiciones y privilegios del evangelio, sin embargo, no sienten la necesidad de una transformación de carácter. ¿Por qué? Porque el enemigo los ha convencido, ya tienen el Espíritu Santo, ya tienen el carácter, por lo tanto están justificados de participar de la boda del Cordero. Dice, nunca han sentido verdadero arrepentimiento por el pecado. Claro, ¿cuál es la declaración de la Odisea? Pecamos hasta que Cristo viene. Nunca han sentido verdadero arrepentimiento por el pecado, sino que lo han asimilado, lo han normalizado, lo han hecho evangelio. Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Quién es su Dios? Por los frutos los conoceréis. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que este pueblo ahora mismo es incapaz de distinguir entre la luz y las tinieblas. Y a las tinieblas llaman luz y a la luz llama tinieblas. Y eso es lo que está ocurriendo. Dice, no se dan cuenta de su necesidad de Cristo ni ejercen fe en Él. Entonces, ¿en quién ejercen fe? ¡Ay, la Odisea! ¡Qué desgracia tan grande está sobre ti! Y ni te enteras. Dice, no han vencido sus tendencias hereditarias o cultivadas a obrar mal. A obrar mal. Sin embargo, piensan que son suficientemente buenos en sí mismos y descansan en sus propios méritos en lugar de confiar en Cristo. Oyentes de la palabra, vienen al banquete, pero no se han revestido del manto de la justicia de Cristo. ¿Entendéis la desgracia, queridos? Esta es la desgraciada situación de la Odisea. Y nunca vuestros maestros os la van a contar, porque tienen que pagar un precio, porque tienen que ir a la cruz. Y no creo que estén dispuestos a hacerlos. Más bien están motivados para permanecer como están y engañar al pueblo. Véase Carmel, ¿quién es su Dios y vuestro Dios? Desgraciadamente. Dicen, muchos que se llaman cristianos son meros moralistas humanos. Meros moralistas humanos. Han rechazado el don que solo podría capacitarlos para honrar a Cristo, representándolo ante el mundo. La obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña. Y en verdad es así, mis queridos. Es así, porque Jesús le decía a los judíos, si tuvierais el Espíritu, no me hubieseis matado a mí. Pero ¿cuál es vuestro espíritu? ¿Cuál es el espíritu de la Odisea que ante la verdad, ante la realidad, no es capaz de distinguir entre la luz y las tinieblas? Pero el engaño es tan tremendo
que mucha gente es demasiado tarde, que ni siquiera cuando se le está señalando el camino, no son capaces de entender. Están atrapados de muerte. Dice, la obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña. No son hacedores de la palabra. Los principios celestiales que distinguen a los que son uno con Cristo de los que son uno con el mundo se han vuelto casi indistinguibles. Los profesos seguidores de Cristo ya no son un pueblo separado y peculiar. La línea de demarcación es indistinta. El pueblo se está subordinando al mundo, a sus prácticas, sus costumbres, su egoísmo. Y esta es la ley del enemigo. Y este pueblo no entiende. Este pueblo vive bajo este principio. Cada uno aguante su vela. Voy a utilizar una expresión que se utiliza bastante. Cada uno aguante su vela. Esta es la ley del egoísmo, queridos. La ley del amor abnegado es la ley de Dios. Y cuando se nos presenta la verdad, nosotros no entendemos. Pervertimos la luz y la llamamos tinieblas. Y acusamos a los escogidos por Dios para presentar la verdad final de otras cosas. Dice, la iglesia se ha pasado al mundo en transgresión de la ley. ¿Quién? ¿Quién es este hombre? La iglesia se ha pasado al mundo en transgresión de la ley, cuando el mundo debería haberse pasado a la iglesia en obediencia a la ley. ¿Qué dice la iglesia? Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Qué dice el mundo? Más de lo mismo. Diariamente, la iglesia se está convirtiendo al mundo. Pero ¿entendemos esta realidad, mis amados? No, ni siquiera cuando se nos señala el camino. Ni siquiera. Es mucho más fácil señalar, acusar, ¿verdad? Aquellos que obran con Cristo para preparar un pueblo para Cristo. Dice, todos ellos esperan ser salvados por la muerte de Cristo, mientras se niegan a vivir su vida abnegada. Se niegan a vivir su vida abnegada. Exaltan la riqueza de la gracia gratuita e intentan cubrirse con una apariencia de rectitud. Ya os comentaba yo en la reflexión anterior, un tono de voz, una forma de andar, qué ropa, qué traje, qué presencia, qué cultura. Y no vemos en las otras iglesias que han quedado en perfecta oscuridad esta misma obra. ¿Con quién se ha quedado este pueblo? Con el enemigo. ¿De quién es toda esta obra? ¿De apariencia de rectitud? No lo entendemos, queridos, porque la obra de confusión es tan tremenda que es difícil distinguir la luz de las tinieblas, con la esperanza de ocultar sus defectos de carácter. ¿Qué obra es esa? ¿Qué obra es esa, mis amados? Pues eso es lo que hace la iglesia. Pero sus esfuerzos no servirán de nada en el día de Dios. La justicia de Cristo no cubrirá un solo pecado acariciado. La justicia de Cristo no cubrirá un solo pecado acariciado. Pero nosotros decimos, nos atrevimos a decir, pecamos hasta que Cristo viene. ¡Qué justicia! ¡Qué historia! ¡Que déjense de rollos! El amor de Dios cubre todo. Lo puede con todo. Eso escucho yo a los maestros hoy. Engañadores, maestros de la confusión. La justicia de Cristo
no cubrirá un solo pecado acariciado, con el cual no peleamos, no le pedimos a Dios que haga la obra que le corresponde. ¿Por qué? Porque no tenemos necesidad de Cristo, creemos tenerlo. Ese es el problema, creemos tenerlo. Dice, un hombre puede ser un transgresor de la ley en su mente. ¿Entendéis dónde está la batalla? Sin embargo, si no comete ningún acto externo de transgresión, puede ser considerado por el mundo como poseedor de una gran integridad. ¡Qué obra de confusión! ¡Qué perversión, queridos! En medio de la iglesia, queridos. Dice, pero la ley de Dios mira en los secretos del corazón. ¿Qué persigo? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿Este mundo? Dios lo sabe. Ningún pecado acariciado será justificado por Dios. Pero la ley de Dios mira en los secretos del corazón. Cada acto es juzgado por los motivos que lo impulsaron. ¿Por qué haces tú, Gabriel, esta obra? Porque quieres vender evangelio, dicen algunos. ¿Seré justificado? Si esta es mi obra, ¿seré justificado? Despierten, queridos. Despierten. Empiecen a ver y distinguir lo que es luz de las tinieblas. Salgan de la influencia de este espíritu engañador. Salgan de esta influencia. Sométanse a Cristo. Y entonces empezarán a entender. Dice, cada acto es juzgado por los motivos que lo impulsan. Solo lo que está de acuerdo con los principios de la ley de Dios permanecerá en el juicio. A los hombres podemos engañar, queridos, pero a Dios no. A Dios no podemos engañar. Así que más nos vale empezar a caminar rectamente con Cristo. Dice, Dios es amor. Ha mostrado ese amor en el don de Cristo. La encarnación, don de Cristo. Cuando dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No retuvo nada de su posesión adquirida. Nos lo entregó a nosotros. Dio todo el cielo, del cual podemos sacar fuerza y eficacia, para que no seamos repelidos ni vencidos por nuestro gran adversario. Pero el amor de Dios no lo lleva a excusar el pecado. No lo excusó en Satanás, no lo excusó en Adán ni en Caín, ni lo excusarán ningún otro de los hijos de los hombres. Entonces, ¿cómo se atreven los maestros de la Odisea a declarar que pecan hasta que Cristo viene? ¿Cómo se atreven? ¿Con qué espíritu camino? ¿Con qué espíritu predican? ¿Con qué espíritu guían al pueblo de Dios? No consentirá nuestros pecados, ni pasará por alto nuestros defectos de carácter. Espera que venzamos en su nombre. Espera que venzamos en su nombre. Si creéis que esto es un juego, queridos, sigan jugando. Sigan jugando. Y cosecharéis las consecuencias. Los que rechazan el don de la justicia de Cristo están rechazando los atributos de carácter que los constituirían en hijos e hijas de Dios. ¿Qué rechazaron en 1888? El traje de bodas, queridos. Rechazaron el traje de bodas, que solo podemos recibirlo como consecuencia de santificarnos en toda la verdad.
Y mientras rechazamos santificarnos en toda la verdad, olvídese de traje. La presencia, este don de la justicia de Cristo, no nos va a acompañar. Nos vamos a encontrar como este hombre en el banquete, pero sin el traje de la justicia de Cristo, sin el don, sin el Espíritu. Están rechazando los atributos de carácter que los constituirían en hijos e hijas de Dios. ¿Y ahora qué somos? ¿Qué somos ahora, queridos? No lo sé si entendéis la profundidad de este asunto, queridos. No lo sé. Si no tenemos el don de la justicia de Cristo, no somos de Dios, queridos. No somos hijos e hijas de Dios. Aún no. Rechazan lo único que podría darles un lugar en el banquete de bodas. Lo único que podía darles un lugar en el banquete de bodas. Sin Cristo en este templo no podemos acudir a la boda del Cordero. En la parábola, cuando el rey preguntó, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? Y espero que entendáis la profundidad, queridos. Sin santificarse en toda la verdad, no tenemos el don de la justicia de Cristo. Estamos en la boda, es decir, en el día de la expiación, sin traje, mientras creemos que lo tenemos. Perdonadme, por lo visto la voz no me acompaña hoy. En la parábola, cuando el rey preguntó, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? El hombre enmudeció, queridos. ¿Esta es la experiencia que queréis experimentar? ¿Es todo lo que queréis, mis amados? Y espero que no sea esta vuestra experiencia. Espero que no os quedéis mudos en el día de la expiación cuando Cristo preguntará, ¿con quién has caminado? ¿Cuál es tu verdad? ¿Y el Espíritu? Espero que entendáis la diferencia tan sutil, pero que tan importante. Dice, así sucederá en gran día del juicio. Los hombres pueden ahora excusar sus defectos de carácter, pero en aquel día no ofrecerán excusa alguna, porque a Dios no se le puede engañar. No hay forma. Así que más nos vale santificarnos y recibir el don de la justicia de Cristo ahora, mientras hay un poquito de tiempo. Dice, las iglesias profesas de Cristo en esta generación son exaltadas a los más altos privilegios. El Señor se nos ha revelado en luz cada vez mayor. Cada vez mayor. No, que no hay más luz. Ya está todo dicho. Dios ya no habla. El Señor se nos ha revelado en luz cada vez mayor. Hoy también. Sí, pero estos que se hacen profetas, mensajeros, engañadores, que buscan dinero de la gente y cosas perezosos y no sé qué historias más le inventa el diablo, no pueden entender, no pueden distinguir la luz de las tinieblas. No pueden saber que ellos están en las tinieblas y que Dios les envía luz cada vez mayor. La pregunta es, ¿y cómo lo hará Dios? ¿Cómo revelará Dios su luz cada vez mayor? En tiempo de la primera generación lo sabemos. La profeta Jones Waggoner
¿verdad? Eso ya lo sabemos. Algunos. La gran mayoría no lo saben. Pero la pregunta es, ¿y hoy? ¿Cómo revelará Dios hoy esta luz cada vez mayor? Tú que crees que Dios se queda callado porque tus maestros le tapan la boca, pues tú jamás verás y recibirás esta luz cada vez mayor. Porque estás cegado, tu mente está sometida al hombre y no está en conexión con Dios. No puede entender esta realidad. Para vosotros, Dios está callado. Ya está, no hay más. Para el pueblo final de Dios, ellos caminan con Cristo, tienen una experiencia personal y que nadie más la puede tener. Cada uno camina con Cristo en su coyuntura, en su contexto, en su realidad. Estén donde estén, pero caminan con Cristo. Pero los que no distinguen esta luz cada vez mayor, incluso hoy, están sometidas sus mentes, su arca del pacto está sometida al hombre y son incapaces de entender la verdad. Incapaces. Nuestros privilegios son mucho mayores que los del antiguo pueblo de Dios. No solo tenemos la gran luz confiada a Israel, sino que tenemos la evidencia aumentada de la gran salvación traída a nosotros por medio de Cristo. Lo que era tipo y símbolo para los judíos es realidad para nosotros. Ellos tenían la historia del Antiguo Testamento, nosotros tenemos eso y también el Nuevo Testamento. Y nosotros hoy tenemos el espíritu de la profecía, el presente testamento también. Tenemos la seguridad de un Salvador que ha venido, un Salvador que ha sido crucificado, que ha resucitado y sobre el sepulcro rasgado de José ha proclamado, yo soy la resurrección y la vida. Pero este pueblo, con todos estos privilegios, está más engañado que nunca en la historia. Porque no saben quién es su Dios, desconoce su carácter, sus obras, mientras creen caminar con Cristo y no saben que están con un falso Cristo. Dice, nuestro conocimiento de Cristo y de su amor, el reino de Dios se sitúa en medio de nosotros. ¿Cómo? El reino de Dios se sitúa en medio de nosotros. ¿Seguro? ¿Y cómo ha llegado la Iglesia en el ecumenismo? Someterse al hombre, rechazar el santuario, aceptar la Trinidad, la que había salido de ella, ¿verdad? Y un montón de otras aberraciones. Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Este es el reino de Dios en medio de nosotros? Por los frutos los conocerás. Pero si no tienes a Cristo, en nuestro conocimiento de Cristo y de su Espíritu, y de su amor, de su Espíritu, el reino de Dios se sitúa en medio de nosotros. Entonces, ¿qué es la Iglesia? Caída y apostasiada. ¿El reino de Dios? Salid de ella, pueblo mío. Cristo se nos revela en los sermones y nos cantan las canciones. El banquete espiritual se nos ofrece en abundancia. El traje nupcial, proporcionado a un costo infinito, se ofrece gratuitamente a cada alma. Gratuitamente. Pero hay que santificarse en la verdad para poder entender esta realidad. Si tú no sabes quién es el Padre, quién es Jesucristo y su omnipresencia, no puedes entender lo que está diciendo aquí. Solo crees entender, pero no sabes todavía.
Dice, los mensajeros de Dios nos presentan la justicia de Cristo. Mensajeros de Dios. ¿Quiénes serán estos? ¿Los que están en Babilonia caída? ¿Estos? La justificación por la fe, las grandísimas y preciosas promesas de la palabra de Dios, el libre acceso al Padre por Cristo, el consuelo del Espíritu, la bien fundada seguridad de la vida eterna en el reino de Dios. ¿Qué podría hacer Dios por nosotros que no haya hecho al proporcionarnos la gran cena, el banquete celestial? En el cielo, lo dicen los ángeles ministradores, el ministerio que nos fue encomendado lo hemos cumplido. Hemos hecho retroceder al ejército de los ángeles malignos. Enviamos resplandor y luz a las almas de los hombres, avivando su memoria del amor de Dios expresado en Jesús. Atrajimos sus ojos hacia la cruz de Cristo. Sus corazones se sintieron profundamente conmovidos por el pecado que crucificó al Hijo de Dios. Por el pecado. ¿Cuál pecado? Estar separados de Dios. Si no estamos unidos a Dios, nosotros matamos a su Hijo. Fuimos incapaces de distinguir la luz de las tinieblas. Dice, fueron condenados, vieron los pasos que había que dar en la conversión, sintieron el poder del Evangelio, sus corazones se enternecieron al ver la dulzura del amor de Dios, contemplaron la belleza del carácter de Cristo, pero para muchos todo fue en vano. No querían renunciar a sus propios hábitos y carácter. No querían despojarse de las vestiduras de la tierra para vestirse con el manto del cielo. ¿Cómo? No querían renunciar a sus propios hábitos y carácter. No querían despojarse de las vestiduras de la tierra. ¿Cuáles eran estas vestiduras? ¿El espíritu del enemigo? No lo sé si entendéis la profundidad, mis amados. Y vestirse con el manto del cielo. Sus corazones estaban entregados a la codicia. Amaban más las asociaciones del mundo que a su Dios. Despierta, Laodicea. Despierta, porque perecerás. Solemne será el día de la decisión final. En visión profética el apóstol Juan lo describe. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Triste será la retrospectiva en aquel día, en que los hombres se encuentren cara a cara con la eternidad. Toda la vida se presentará tal como ha sido. Los placeres, las riquezas y los honores del mundo no parecerán entonces tan importantes. Los hombres verán entonces que la justicia que despreciaron es la única que tiene valor. Verán que han formado su carácter bajo los engañosos encantos de Satanás. Verán que han formado su carácter bajo los engañosos encantos de Satanás. Las vestiduras que han elegido son la insignia de su lealtad al primer gran apóstata. Entonces verán los resultados de su elección. Verán los resultados de su elección. Sabrán lo que significa transgredir los mandamientos de Dios. No habrá un periodo de prueba futuro en el que prepararnos para la eternidad. Es en esta vida que debemos ponernos el manto de la justicia de Cristo. Esta es nuestra única oportunidad de formar caracteres para el hogar que Cristo ha preparado para los que obedecen sus mandamientos. Los días de nuestra aprobación se acercan rápidamente. El fin está cerca. A nosotros se nos da la advertencia: mirad por vosotros mismos, no sea que en algún tiempo vuestros corazones se sobrecarguen de glotonería y embriaguez, falsa doctrina, y de los afanes de esta vida, y venga de improviso sobre vosotros aquel día,
cuidado, no sea que os encuentre desprevenidos. Tened cuidado, no sea que se os encuentre la fiesta del rey sin traje de bodas. A la hora que no pensáis, viene el Hijo del Hombre. Es antes de la venida visible de Cristo, queridos. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y aquí se termina nuestra reflexión, pero vamos a terminar con un otro párrafo, otro texto que es tremendamente revelador, queridos, porque no quería terminar tan triste, ¿verdad? La solución de Dios, el santuario en un párrafo. El Espíritu Santo debe llegar a ser el agente viviente que convence de pecado, es el divino mediador que da a conocer los beneficios del sacrificio realizado en la cruz. Atentos a lo que dice aquí, en la medida en que la verdad, santifíquese en la verdad, obra del lugar santo, la verdad entra en contacto con la persona, Cristo la conquista para sí mismo a fin de iniciar el día de la expiación, purificación, restauración, ¿verdad? Dice, a fin de iniciar en ella la obra de transformar su naturaleza, el día de la expiación. Él está listo para fortalecer nuestras flaquezas, para enseñarnos y conducirnos e inspirarnos ideas de origen divino. Un párrafo que sintetiza el Evangelio, queridos. En la medida en que la verdad entra en contacto con la persona, Cristo la conquista para sí mismo, a fin de iniciar en ella la obra del día de la expiación, de transformar su naturaleza. ¿Cuándo empieza este proceso? Cuando me he santificado en la verdad. Cristo empieza un proceso de transformar mi naturaleza. Esta tiene que ser la experiencia del remanente final. Si no experimentamos esto, no somos hijos e hijas de Dios. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis, y iluminará la tierra con su gloria. Y llevo mucho tiempo preguntaros, mis queridos, ¿dónde está este pueblo? ¿Dónde está esta obra de este pueblo? Mucho tiempo llevo preguntarme, pero solo somos oidores y no hacedores. Y nosotros, lo mismo que los pioneros, tratamos de tapar la boca de Dios, hacerlo mentiroso, perezoso, falso, no sé qué, y lo matamos. Y no hacemos nada para que esta obra ocurra, queridos. Llevo tanto tiempo esperando a este pueblo y no lo veo, queridos. No lo veo. Esa es la gran desgracia. Yo no veo crecerá esta luz que crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis. No lo veo. Muchos ministerios con el mismo mensaje de siempre. ¿Se santifica el pueblo? ¿Cristo puede empezar su obra de purificar y restaurar, de cambiar nuestra naturaleza? Le ruego a nuestro Dios, mis queridos, que despierte nuestra mente, que nos envíe su Espíritu, que haga en nosotros esta obra que tanto necesitamos. Hay un mundo que perece, queridos,
y parece ser que somos muy indiferentes a esta realidad. La ley del egoísmo bajo la cual vivimos la grandísima mayoría nos hace creer que si yo soy salvo, si yo soy santificado, ya está. Pero desconocemos cuáles son las características del remanente final. No aman sus vidas. Recuerden, tienen una canción, el cántico de Moisés. Y Moisés dijo, Señor, quita mi vida, pero sálvalos a ellos. ¿Es esta tu experiencia? ¿Todavía quieres este mundo? ¿Todavía quieres prosperidad? ¿Todavía quieres cosas en este mundo? Entonces todavía no has pasado por la cruz. Si no sientes el peso de la obra que tenemos por delante, si no comprendes la responsabilidad que está sobre tus hombros y no pides el poder, el don de Dios, tú no podrás hacer esta obra. Crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis. Y como os digo una y otra vez, estoy esperando desde hace tanto tiempo este pueblo, pero no lo veo, queridos. Veo muchos ministerios, mucha verborea, mucha cosa de siempre, pero no veo a nadie que prepare un pueblo para la boda del Cordero. No veo a nadie con la responsabilidad de que hay un mundo que perece, que hay un mensaje que entregar a este mundo. Desgraciadamente, y lo digo de principio, no trato de ofender a nadie, solo trato de despertar mentes, queridos. ¿Cuánto tiempo queréis permanecer aquí? Yo me he hartado, queridos. Los días pasados hablaba con mi madre y le decía, me he hartado de este mundo, yo ya no quiero estar desde ayer y no quiero estar ni un segundo más aquí. Mi pobre madre no me entendió. Los días siguientes, cuando hablé de nuevo con ella, me dice, mi hijo mío, no he podido ni descansar, pensando que te quieres suicidar. Digo, ay madre, ¿qué entiendes tú? ¿Qué entiendes tú? Qué lejos estás del Evangelio, mi madre querida. Yo no me quiero suicidar, yo me he hartado del engaño, me he hartado de este mundo. Yo quiero ir con mi Señor. Eso es lo que trato de decirte. Deja de orar y entender mal las cosas. Se quedó más libre la pobre, pensando que yo tengo intención de suicidarme. De esto nada. No es esa la idea, no es ese el pensamiento. Y por eso os pregunto, queridos, ¿cuánto tiempo queréis permanecer aquí? ¿Hasta que no quede ninguno? ¿Hasta que no quede ninguno, queridos? Despierten. Les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y mis amados, tomen la decisión, dejen de amar sus vidas, váyanse a la cruz, mueran y permítanle a Cristo que viva en ti, que haga su obra, que lleve este mensaje al mundo. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día en todo lo que os he dicho. Os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.